Familia, bienvenidos a Comunidad Podcast, episodio número 3. Esperamos que se encuentren muy bien. Pastora, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola a todos. Muy bendecida, muy contenta de estar aquí una semana más. Y obviamente seguimos con el invitado. Ya vas a ser parte de la casa, ya lo dije. Pero eres bienvenido una semana más aquí a Comunidad Podcast. Estamos muy contentos de estar aquí. La semana pasada sé que no estuvimos, pero les quiero contar rapidísimo. Tuvimos fallas técnicas y por eso no tuvimos podcast la semana pasada, pero ya estamos de regreso aquí con un tema súper interesante, cosas que no debieron haber sucedido. ¿Qué tal el tema del día de hoy? El misticismo. Va a estar bueno. Sí. Va a estar padre, ¿no? Así que, pues, hermanos, quédense porque esto se va a poner muy, muy bueno y quiero empezar hablando acerca de este tema, que es el misticismo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué no debía haber sucedido en la iglesia? Pero empezando por entender qué es esto. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, para ustedes, ¿qué es el misticismo? Mira, si tú le das una definición como tal, de hecho, misticismo aparece en el diccionario como la acción de acercarse a Dios o de ser espiritual delante de Dios, pero no tiene nada que ver con eso. Misticismo es querer hacer demasiado énfasis en el cómo se hacen las cosas que el realmente que sucedan las cosas. Es decir, el que se le haga mucho show a partir de cosas que Dios hace o que creemos que Dios está moviendo y agregarle. Es como hacer un asunto, es como llevar la religiosidad a un extremo de la práctica. Para mí es como el misticismo es la práctica, es la religiosidad práctica que se aplica en cuanto a ya comportamientos y acciones muy, muy marcados de personas que están muy metidas en esto. Claro, creo que esencialmente algo que sucede con el misticismo es que trata de llevar todo a un extremo que a veces cae en lo ridículo o puede caer en lo sobreexagerado, que no es exagerado, sino que es sobreexagerado. O sea, todavía te lleva a un límite donde es tan impactante lo que ves que no sabes si lo que estás viviendo viene de Dios o no viene de Dios. ¿Por qué la gente hace eso? ¿Por qué la gente no hace eso? Creo que los tres vivimos en algunas áreas de nuestra vida en cuestión a ver cosas de cómo llevar los milagros de Dios al misticismo, a lo místico, ¿no? A creer que las cosas tienen que ser de alguna u otra manera. Y ese es el por qué hablamos de este tema, familia, porque creemos que el misticismo ha hecho un daño al mundo cristiano, a la sociedad cristiana, en el sentido de que si alguien, vamos a ver esta palabra, no se retuerce cuando oran por él, no está viendo mover del Espíritu Santo, ¿no? Si alguien no empieza a alocarse, y el problema de esto es que hay videos, ¿no? Que pueden resultarnos hablar con ejemplos claros y específicos sobre esto, de cómo la gente empieza a que le hacen así con la mano, ¿no? Y empiezan a girar o le dicen, a ver, pásate sobre esta Biblia o luego dicen el pastor que usa la fuerza de Star Wars, ¿no? Que les hace así y se avientan como 100 personas, como 50 personas. O sea, es más o menos el problema que causa el misticismo, pues, dentro de la iglesia cristiana. Sí, yo creo que el peligro más grande es demeritar la obra del Espíritu Santo. Es denigrar la obra que el Espíritu Santo hace en la iglesia. O sea, porque yo he sido testigo de mucha gente que ha sido tocada por Dios y cómo se cae en el piso. A mí mismo me ha sucedido de que simplemente tu cuerpo no soporta la presencia y caes al suelo. El hablar en lenguas, en todos los dones manifestados del Espíritu, bien dirigidos y bien guiados, llevan a crecimiento a la iglesia, llevan a una aportación a la iglesia, pero ya cuando se le agrega o se quiere utilizar o sea, a través de cosas, a través de ciertas circunstancias, a través de algo más, para que entonces a través de esto el Espíritu Santo se va a mover. O sea, el Espíritu Santo no necesita un saco para moverse. El Espíritu Santo no necesita que el que está orando, el que está predicando, diga ahora o algo por el estilo, o si utilice cierto tipo de lenguaje que envuelva a la gente. Yo he escuchado pastores o predicadores que dicen, yo no voy de aquí hasta que hables en lenguas, y le dicen, empiezan a decir a la gente, repite después de mí, y entonces están provocando algo que el Espíritu Santo no está trayendo, ¿no? Entonces,
Creo que el peligro más grande del misticismo es precisamente eso, demeritar la obra del Espíritu Santo. No sé si quieran hablar de algunos ejemplos que hayan visto en internet, que es ahorita lo que, pues, muy fácil encontrar. No, pues lo que decía Suri, ¿no? De, por ejemplo, a mí me tocó ver, y creo que eso sí ya es una exageración, de pastores que les escupían, o sea, tomaban agua y después la escupían, o le escupían a la gente, o sea, de ese tipo de cosas que dicen, ¿no? A través de eso, pues, el espíritu se va a estar moviendo, o no sé, el zapato del espíritu, en el que un pastor aventaba zapato y a quien le tocara, pues se caía, y ese tipo de cosas que dices, pues sí da como penita o cuál es el sentido, ¿no? Pareciera como si el Espíritu Santo no fuera suficiente y tuviera que utilizar objetos para tocar a las personas. Todo un showman, ¿no? Es que es el problema de eso, ¿no? Le avientas el zapato y qué bendición le va a caer un hongo, ¿no? Pero sí es importante hablar de esto y ahorita yo quiero hacer una pregunta a ustedes, pero creo que, por ejemplo, yo sí crecí con una generación donde vivimos el misticismo, si no es que al máximo, yo creo que en su apogeo, a finales de su apogeo, donde relativamente creo que los predicadores ya iban con la intención, ¿no? De que la gente tuviera que tener algún tipo de acción para que pasaran cosas y estremecieran el lugar, etcétera, etcétera. Creo que en mi vida cristiana consciente, porque hay que aprender a diferenciar eso, en mi vida cristiana consciente, como lo dices tú, pastor, aprendí a entender que el mover del Espíritu Santo es tan impresionante que a veces es tan indescriptible de poder explicarlo, de poder, hasta de cómo lo vives, ¿no? Cómo experimentas algún suceso, algún momento. Pero ya cuando ves que, porque es evidente, ese es el detalle del misticismo, que todo es tan evidente, que todo es tan, no hay un mover del Espíritu Santo sano, sino que, como lo decía hace rato, son showmans que lo que van a provocar es morbo, es saber qué pasa, a ver quién ve, a ver quién llora, a ver quién grita, a ver quién pasa esto o aquello, ¿no? Por eso es que hay infinidad de videos de que, por ejemplo, ya les decía hace rato, ¿no? Del pastor que les hace así y se avientan como 100 personas, pero se avientan hasta atrás, que ni vio que estaba pasando, pero también se aventó, ¿no? O el que pasa mi Biblia y empieza a girar como trompo. Y cosas así que dices, por qué el mundo cristiano habrá tenido esa necesidad de dar evidencia al Espíritu Santo? El Espíritu Santo por sí mismo hace obras inexplicables y sale totalmente lo contrario, ¿no? Que es el daño que ya ocasionaste. Por ejemplo, yo como niño vi un montón de cosas así y de niño, pues sí te sacas de onda, ¿no? Dices, no manches, ¿por qué la banda se está aventando? ¿O por qué están haciendo eso así bien, bien raro? Porque creo que algo que he entendido con los años, no sé cómo lo ven ustedes, es que cuando el Espíritu Santo se mueve, no hay un sentimiento no hay esa sensación de que algo está mal. El Espíritu Santo creo que trae paz, trae tranquilidad, y cuando se mueve es eso, no te trae miedo, no te trae como, ay, ¿qué está pasando en este momento? Es que hay peligro. O sea, miren, misticismo es una línea bien delgada con el misticismo en cuanto a saber dónde sí el espíritu se está moviendo y dónde no. Hay un versículo, una historia donde Pedro está tan lleno del Espíritu Santo que la Biblia dice que aún los paños las toallas o los trapos que él se limpiaba la cara cuando estaba predicando, la gente se los llevaba y la gente y se los ponían sobre sus enfermos y sus enfermos eran sanados. O por ejemplo, el mismo Pedro, cuando iba pasando al lado de alguien, el simple hecho de que la sombra de Pedro tocara a alguien, ya era sanado. Entonces, no caigamos en un error de decir, bueno, todo es misticismo. Claro. No, es entender dónde está moviéndose el Espíritu Santo y dónde no. Primero, Pedro nunca provocó eso. O sea, eso fue la fe de la gente de que Pedro nunca dijo, mi pura sombra y acérquenos a mi Llévense sombra mi o, trapo, ¿no? o llévese mi trapo, o llévese mi pedazo de mi ropa y va a sanar a su enfermo porque yo estoy ungido y soy el ungido de Jehová. No, eso se fue provocado por la fe de las personas. En la semana estaba viendo, ayer antier, me salió un reel del Cuchillo Santo y es una mujer que está, así trae un cuchillo y va paseándose por la iglesia. Y entonces ve un bebecito como, yo le calculo unos 6, 7 meses, se lo arrebata a la mamá
y se lo lleva al frente y le está pasando el cuchillo por todo el cuerpo. Para empezar, yo como papá yo hubiera puesto bien intenso, ¿no? Y no solo eso, está el pastor que tiene espíritu de Thor, que trae un martillo. O sea, hay tantas cosas que de veras da pena decir, eso es el cristianismo, eso es la fe, y no es así. Es que yo creo que hay una diferencia cuando el espíritu realmente se mueve y cuando lo quieres provocar, ¿no? No es lo mismo que el espíritu se mueva y que le diga, Señor, haz lo que tengas que hacer, a cuando tú lo estás provocando. Es como mandar al espíritu a que lo haga. O sea, ¿sabes qué? Aquí está la Biblia y te tienes que mover por medio de esto, o ahí está la corbata, o está el zapato, o cualquier cosa que utilicemos, y por medio de eso pareciera como si el Espíritu Santo estuviera a nuestro servicio de en qué momento se tiene que mover. Y de cómo queremos nosotros que pase. Ese es el problema. O sea, de cómo yo quiero que sucedan las cosas. ¿Por qué? Porque es como dices, pon tú la corbata. Y ya para donde quiera que vayan a predicar, llevan esa corbata. Porque a través de esa corbata es que el espíritu se mueve. No es así. O sea, fue un momento único que quizás sí, por a través de que alguien tocó la corbata de alguien, como pasó con la ropa de Pedro, a través de la fe de la gente y de la unción que Dios estaba moviendo, pudo haber sido sanado. O sea, es claro que hay una evidencia de que sí, no que la ropa guarde la unción, porque lo mismo pasa con Elías y Eliseo. La Biblia dice que Eliseo guardó la ropa de Elías, y entonces fue cuando recibió la doble porción de la unción, pero eso tiene que ver más con un sentido de lo que Elías estaba honrando hacia su mentor, hacia su padre espiritual, que es Elías, más que otra cosa, ¿no? O sea, son momentos específicos, no quiere decir que toda la ropa de un pastor o de alguien que fue vencido por el Espíritu Santo vaya allá, o sea, toda mi ropa está ungida y no, o sea, no es así, sino es más bien entender que el Espíritu Santo se mueve de muchas maneras y que no siempre va a ser así. Sí, así es. Creo que ese fue el por qué escogimos el tema familia, porque creemos eso, que el mover del Espíritu Santo no necesita nuestra ayuda ni dirigirlo hacia donde queremos que vaya específicamente, ¿no? Sino que el mover del Espíritu Santo es tan asombroso que nuestra capacidad como hombres debería quedar limitado totalmente a la expectativa de que pueda suceder. No porque yo ya vengo dispuesto a que la gente por la cual yo ore se aviente, se revuelque, cosas así, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el mover del Espíritu Santo, porque ese ha sido un pensamiento que ha hecho daño, que si no pasan de esa manera, no hay mover, ¿no? Y la gente se condiciona a eso, a que no puedo, nadie puede orar por mí, porque si no oran por mí, y me aviento de espaldas o me caigo, cosas así, como tú lo dices, no es una línea tan delgada que, como lo dices, o sea, no es necesario que yo lo provoque, sino es la misma fe, el mismo Espíritu Santo moviéndose en un lugar que debe de romper ese pensamiento que con años y años y años hemos pensado, ¿no? Hace unas semanas creo que tú me decías un comentario que yo entendía muy, muy padre, que decía, no hay oración ni chiquita ni grandota, ¿no? No hay oración profunda ni sencilla. ¿En qué sentido? Sino que a veces que pensamos que una oración sencilla cuando acaba la reunión no es que me haya administrado, ¿no? No es que no me hayan orado por mí, pero si hay una oración donde hay tal vez alabanza, donde hay cantos, etcétera. Sí, esa sí es una oración ministrada. ¿Por qué? Porque nos dejamos mover por todas las sensaciones que pueda haber en una reunión y pensamos que una oración donde tal vez solo hay una instrumental, ya no tiene poder sobre mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no me ministró, porque no hay grito, porque no hay tal vez esto, porque no hay aquello. Entonces, volvemos a ese tema, o sea, no podemos caer en ese pensamiento. Yo creo que hay dos peligros. Uno, que si has visto tantas cosas, a veces cuando el espíritu realmente se mueve, ya no sabes si creerlo o no, ¿no? O sea, una persona se cayó y no sabes si fue real, si no fue real, si el espíritu realmente se movió, lo provocaron, ¿no? Cuando has visto muchas cosas, ese es como un peligro. Y la otra es justamente lo que decías, ¿no, Suri? Si no o sea, a mí me llegó a pasar, ¿no? Que yo veía cómo todo el mundo se caía y yo no me caía y decía, es que algo está pasando conmigo, yo creo que Dios no me quiere o no me está tocando porque pues yo veo cómo todos están cayendo y yo no, ¿no? Entonces me acuerdo mucho una vez que estaba yo en la administración y un pastor pasaba y me tocaba y pues no, o sea, yo no sé, no pasaba nada, ¿no?
y volví a pasar y después como que me quería empujar hasta que dije, ok, me voy a hacer para atrás para que ya no lo vuelva a hacer. Entonces lo que hice, y también me dio pena, o sea, porque dije, todos están cayendo menos yo, entonces, pues no sé, no quiero que piensen que no estoy bien delante de Dios o algo, y entonces lo que hice fue, pues órale, vámonos para atrás, ¿no? Y ese es el peligro también para mí es, bueno, si no lloro, si no hay como toda esta parte mística, quiere decir que Dios nos está moviendo en mi vida. Y entonces eso llega a perjudicar y a desanimar. A mí me desanimaba mucho, ¿no? Esta parte de, bueno, no me caí, no esto, no el otro. Cuando lo experimentas, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero creo que sí hay un riesgo de esta parte si no lo sabemos discernir. De las dos partes, como congregación, de esta parte de qué pena que no me caigo, cuando todos, o sea, Dios no me ama, Dios no me está hablando, y también uno como pastor, o sea, porque a mí me tocó estar de este lado donde muchos pastores con los que yo colaboré, pues cada vez que oraban había gente cayéndose, y uno que ora y no se cae nadie, dices, bueno, yo no estoy ungido. Entonces, pero también me tocó ver pastores que les ponían el pie atrás para que se cayeran, que les soplaban y pues en la soplida unas escupidas por ahí. O sea, realmente podremos pasarnos desafortunadamente y tristemente muchas horas hablando de las malas prácticas a la hora de querer ministrar a la gente. En una ocasión me tocaba, cuando pasábamos a orar adelante por la gente, siempre había una persona que yo evitaba orar por ella porque siempre, apenas estabas empezando a orar por ella y se tiraba al suelo. Pero no la veías tirada al suelo ministrada, porque es muy evidente cuando una persona está siendo ministrada en el piso, Sí. sino simplemente viendo así a ver quién está, o sea, mientras abría los ojos a ver quién estaba a su alrededor y después de un ratito se sentaba y como que se hacía la medio mareada y todo eso. Entonces ya un día pasé a orar por ella y ella se va a tirar y que la jalo de la mano y le digo, a ver, no se tire, no siempre se tiene que tirar cuando uno está orando por usted. Así es que voy a orar por usted, pero no quiero que se haga la que se está tirando. Ya, de ahí nunca quiso que volviera a orar por ella, ¿verdad? Pero el asunto es que no solo aplica cuando eres congregante, aplica también como pastor, porque hay una presión, digámoslo así, de este lado de el ungido. Tienes que mostrar, evidenciar la unción que hay, ¿no? Y yo, precisamente eso es el error de la iglesia. La unción es evidente y la unción no es para demostrar, para hacer circo de la iglesia. La unción, ¿dónde está? En el que la vida de una persona cambie. ¿A qué me refiero? El día de ayer un amigo publicaba este meme, ¿no? Decía, yo sé orar en lenguas, y del otro lado le responde, pero sí sabes chismear en español. O sea, ¿de qué sirve que hables en lenguas si te comes al hermano en español, no? ¿O de qué me sirve que haya sido súper bendecido con el saco del pastor y fui tocado y estuve ahí revolcándome y llorando y en el tercer cielo fui y bajé como 4 o 5 veces? ¿Que de qué sirve todo eso si llegando a casa o los siguientes 2 días voy a matar con palabras a mi esposa, no voy a saber amar a mis hijos, porque ahí no está la evidencia del fruto? Porque eso es el problema. O sea, uno de los centros de esto es que ¿de qué sirve que el Espíritu Santo haga algo? O más bien, ¿cómo saber que el Espíritu Santo es quien se está moviendo cuando no hay evidencia? O sea, la Biblia dice, por sus frutos serán conocidos. Entonces, habla de todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que es más bien aprender a utilizar correctamente los dones que tenemos y las cosas que hacemos, ¿no? Y ahorita lo quiero dejar como un comentario y quiero proponérselos a ustedes que la siguiente semana hablemos sobre profecía. Cuando alguien viene y te dice, Dios me dice esto, porque también hay mucho de misticismo en eso, ¿no? ¿no? Porque si yo no digo, Dios me dijo esto, entonces, o Dios te está hablando y cosas como esas, ¿no? Pero que entra mucho dentro del tema y que también es un temazo que podamos ayudar a la gente a que no se crean cada vez que alguien viene y le dice, Dios me dijo Y para que nos ti. escriban sus profecías, ¿verdad? Y si ya lo cumplieron, y si no, Dios me los bendiga mucho porque qué difícil. Pero se va a poner muy bueno la siguiente Es que, semana. por ejemplo, yo quiero ya para ir finalizando el episodio del día de hoy, por ejemplo, yo veía un video, ¿no? Que es el que Dios quiera que sí suceda, ¿no? Pero no, porque es un brother que está orando por una hermana y empieza a sacudirle la falda, ¿no? Y empieza a decirle, y empiezas a bajar de peso, y empieza a bajar de peso, ¿no? Y es la
tiene un nombre chistoso, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo se decía. Pero, o sea, empieza a orar por esta persona y empieza a sacudir y dice, baja de peso, ¿no? Una Entonces, liposucción espiritual. ándale, ajá. Y empieza a estirar la falda y como que la falda, pues seguramente a lo mejor estaba doblada o algo, pero sí se ve que empieza como que a hacerse grande, o se hace grande la falda, o se hace chica la persona, una de las dos, ¿no? Pero, o sea, así, ¿no? Así como, así súper estiradota, de no, y vea, todos vean, ¿no? Y entonces comentan ahí, ¿no? ¿Por qué les pregunto esto? Porque una persona comenta ahí y dice, yo creo que este tipo de cosas no deberían de evidenciarse, no deberían de ser visibles porque nos hacemos la burla, ¿no? Y entonces algunos otros ponían ahí, no, pues el simple hecho de hacer eso, pues ya somos la burla, ¿no? Y yo quisiera preguntarles, ¿ustedes cómo ven ese asunto? ¿Creen que, por ejemplo, hablar de esas cosas es de bendición? Creo que la misma Biblia, el hecho de no omitir situaciones difíciles, quiere decir algo a nosotros, ¿no? De que las personas que estuvieron ahí no fueron perfectas, en la excepción de Jesús. Pero haciendo caso, como ejemplo eso, ¿ustedes de verdad creen que no se debería hablar de eso? Digo, ya está en la red, es evidente que jamás se va a poder olvidar de eso. Creo que algo en la red jamás se elimina. Pero ustedes, ¿cómo ven? ¿Creen que de verdad es algo que avergüenza porque está en la red? ¿O porque avergüenza por el simple hecho de que digan, no manches, esos son los cristianos, qué feo? Es que ahí es un arma de dos filos. Una, lo bueno de esto es que nos sirve a nosotros como iglesia para nunca repetir, nunca permitir eso. O sea, todo ese tipo de show, a mí me tocó ver de un pastor, una historia de un pastor que él no caminaba, no tocaba el suelo. Que cada vez que entraba a la iglesia tenían que tirarse hermanos al suelo para que él le pisara por encima de ellos porque Dios le había prohibido tocar el suelo. Entonces, todo ese tipo de historias están ahí y nos sirven a nosotros para precisamente esto, ponerlos de ejemplo para tener cuidado de nunca caer en cosas como esas. Pero también nos vuelven la burla. ¿Por qué? Primero, porque no solamente tienen acceso a ese tipo de videos personas que son cristianas y que pueden tener un criterio para definir si es bíblico o no, si Dios se mueve así o no, cosas como esas. Pero también lo ven personas que no tienen a Cristo en su corazón y que Tristemente. no van a hacer una buena crítica, un ¿Comentario? buen comentario, tener un buen discernimiento del tema. Lo único que van a hacer es burlarse del cristianismo. Y segundo, sobre ese punto, es que van a generalizar. Porque ellos ven una iglesia y un video dice, cristianos hacen esto. Y entonces dicen, todos los cristianos. Todos, ¿no? Entonces, cuando van a leer una iglesia, primero no quieren entrar a una iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, yo no quiero ir a ver eso. Segundo, cuando se atreven a entrar a una, van esperando ese tipo de show. Entonces ya les condiciona su corazón para no querer saber nada. Entonces, creo que sí es un arma de dos filos y que ya no la podemos parar y no la podemos evitar. Y va a seguir. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Empezar a trabajar, a enseñar a nuestra congregación a tener criterio, tener un buen conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que no caigamos en eso, para no permitirnos ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que es lo importante. Yo creo que de estos videos, bien tú lo decías, no los podemos quitar de la red porque pues no nos pertenecen, no podemos cambiarlo porque al final ahí están, pero sí tomarlo bueno. O sea, tomarlo como ejemplo, como tú decías, evidentemente lo que estamos haciendo aquí no es evidenciar, sino tomarlo bueno. ¿Para qué? Para tener pues un criterio mayor, ¿no? Y yo solamente quiero finalizar con el comentario de no prohibir, ¿no? O no temer a estas cosas porque realmente pasa, el espíritu se mueve, las personas se caen, es una realidad. Las personas hablan en lenguas cuando el espíritu se mueve. Hay mover en la iglesia que a veces no tiene explicación, ¿no? Y tampoco no lo vamos a prohibir o no lo vamos a ver y decir, ay, no, pues es que eso no viene de Dios, ¿no? Porque Claro. pues el Espíritu Santo se mueve y es una realidad, pero como ustedes decían, hay que tener discernimiento en lo que estamos viendo y creo que cuando no es provocado, cuando el Espíritu se mueve, son cosas maravillosas que tampoco no podemos dejar que no pasen,
pero tampoco decir si no pasan, no está pasando nada en Claro. mi vida ni en la iglesia, ¿no? Entonces, si pasó, gloria a Dios, qué padre, me gustó verlo, me gustó a lo mejor sentir la presencia de Dios, me gustó llorar, a lo mejor caerme, hablar en lenguas, no sé, pero también si no pasó, yo sé que con ese mensaje, yo sé que con mi devocional, yo sé que con lo que está pasando, sin toda esta parte, también el Espíritu se va a mover en mi vida. Está ahí, ¿no? Así Aunque es. no haya manifestación, el Espíritu está ahí. Exacto. Yo como comentario final, yo puedo decirles esto. El ser humano tiene una tendencia natural al misticismo. Por eso nos llaman, o le llama al ser humano la atención videos de fantasmas, de todo ese tipo de cosas, de contenido. Por eso a la gente le gusta ver películas de terror o de suspenso que va dirigido hacia eso, porque tenemos una tendencia natural a eso, ¿no? Entonces, y en parte es una necesidad espiritual, porque es querer conectar con esa parte espiritual. Obviamente está mal dirigido y de una manera equivocada. Entonces, el Espíritu Santo se mueve, lo hagamos o no lo hagamos. Déjenme contarles una historia así rapidísima. Cuando éramos adolescentes, en la casa de una hermana hicieron una velada para adolescentes. Una velada es un decir porque era puro cotorreo, pero llevaron a una hermana que era de la iglesia y que la habían invitado a predicarnos. Entonces esa hermana estaba insistiendo en que el Espíritu Santo se estaba moviendo y todo esto. La casa de la hermana le encantaban los caballos y las vacas, era una pasión de ella. Entonces tenía un comedor precioso eran 4 cabezas de caballos que daban así en direcciones y arriba había un vidrio, esa era su mesa. Y entonces la hermana empezó a decir que el diablo se estaba moviendo ahí y cosas como esas, y que iba a limpiar el ambiente espiritual y todo. Y entonces empezó a decir, y los jóvenes que están aquí van a empezar a tener visiones. Y empezamos nosotros como cotorreo, empezar a decir, es que a los caballos que están ahí se les están poniendo los ojos rojos y cosas como esas. La hermana estaba hablando en serio, nosotros estábamos jugando con ella, pero después empezó a sentirse un ambiente espiritual bien pesado. Y ya después empezamos a orar genuinamente y a hablar con Dios. Y según esto, el Espíritu Santo se movió mucho. Y digo según esto, porque al otro día la hermana, o el pastor que era de jóvenes y la hermana dieron testimonio en la iglesia, o algunos hermanos y el pastor de la iglesia le dijeron, es que los jóvenes estuvieron tocadísimos por Dios y el Espíritu Santo se estuvo moviendo muy padre. Y el pastor dijo, ¿y dónde están? Porque ninguno de esos jóvenes habíamos ido a la iglesia al siguiente día. Sí. ¿Y dónde están? El Espíritu Santo no estuvo moviendo, porque lo primero que haría es que estuvieran aquí adorando a Dios en la iglesia. Entonces, es el fruto. Entonces, Sí. iglesia, mide las cosas a través del fruto. Ya. Sí, definitivamente, iglesia, pues esperamos que haya sido de mucha bendición este episodio, que sobre todo sea de crecimiento para sus vidas. No olvides compartirlo, darle like, suscríbete, es de mucha bendición para nosotros. Escríbenos ahí en los comentarios qué te ha parecido este episodio. Igual, si tú crees que profetizaron sobre tu vida y no se ha cumplido, pues vamos a orar por ti, vamos a hacer algo, pero vamos a hablar de eso, que es un tema muy importante, el cual estaremos hablando en los próximos días. Recuerda, nos vemos a las 3:30 por Spotify, nos vemos a las 4 por YouTube. Dios te bendiga, nos vemos. Bye. Bye.